Buenos días, amadas hermanas, bienvenidas una mañana más. Gracias a Dios que nos permite estar reunidas para seguir con el estudio del libro de Salmos. Hemos orado al Señor para poner en sus manos este tiempo, esta enseñanza que viene a cargo de nuestra hermana Claudia Sánchez desde el hermoso puerto de Veracruz, México. Así que hoy nos corresponde el 91. Le damos a ella paso para que comience con la enseñanza. Muchas gracias. Ok, pues buenos días, mis hermanas. Hoy me toca un salmo corto, no muy largo, pero muy interesante. El Salmo 91. Y este salmo tiene como subtítulo Morando bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo que no se le conoce aún su escritor, porque no lo menciona la Biblia. Sin embargo, lo podemos atribuir a Moisés por el salmo anterior. El Salmo 90 sí especifica que es una oración de Moisés, varón de Dios. Entonces, por lógica, entonces, atribuimos que el Salmo 91 pudiera ser de Moisés. Este salmo es, por así decirlo, uno que se lee como si fuera un salmo místico, pudiera así decirse, o un salmo como amuleto, pero en realidad, ahora que vamos a escudriñar este pasaje, este salmo, nos vamos a dar cuenta que en la palabra del Señor no es repetirlo o traerlo todo el tiempo, ¿verdad? En una estampita en nuestro bolsillo del pantalón o en nuestra bolsa, ¿verdad? Sino que el mismo Señor que inspira esta escritura, a través del autor nos va a mostrar la respuesta y lo que es verdad. Voy a darle lectura al Salmo 91 que dice así: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo es un salmo que podemos analizar, que no es un salmo que nos diga que vamos a ser eternos o que nunca nos va a venir una aflicción, ¿verdad? O que nunca nos va a tocar el temor o no vamos a andar entre pestilencia o mortandad, no. Al contrario, este salmo nos dice que va a llegar a nuestra vida todo esto. En el primer versículo, el escritor de este salmo nos dice que él habita el que habita al abrigo del Altísimo. Es una expresión del creyente. Creyente quiere decir del que cree
y conoce al Dios de las Escrituras, que conoce a Cristo, que conoce la obra del Espíritu Santo. Ese es el creyente. Entonces, aquí dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí hay dos características del Señor. Lo llama Altísimo y lo llama Omnipotente. Omnipotente quiere decir que el Señor todo lo puede, cosa que el ser humano no, ¿verdad? Y aquí dice el Altísimo, el Supremo, el que es sobre todo nombre y el que está por encima del universo y de la tierra y de todo lo creado. Él hace este énfasis que el que habita bajo su cobertura va a tener una esperanza y lo hace su castillo, su fortaleza, como lo dice en el versículo 2. Diré yo Jehová, se dice a sí mismo el autor. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí está expresando una confianza y haciendo suyo un Dios, ¿verdad? Un Dios lo está haciendo suyo y está dando unas características, que es su esperanza, que es su castillo, que es el Altísimo y el Omnipotente. En los versículos 3 del 9 se habla a sí mismo y todos estos versículos son simbólicos. Él empieza diciendo en el versículo 3 que se habla a él mismo y te dice, Él te librará. O sea, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ese es un versículo simbólico, ¿verdad? Hace referencia y utiliza símbolos y para darnos una idea, ¿verdad? De la capacidad que tiene el Señor para defendernos, para socorrernos y para ayudarnos. O sea, estos pasajes que dicen, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Todos estos símbolos que utiliza este autor, ¿verdad? Es una referencia de lo que Dios puede hacer, que el Señor lo puede guardar, lo puede librar, lo puede sacar de toda esa aflicción y ese mal. Ciertamente es así. El Dios Todopoderoso puede hacerlo. Sin embargo, no debo de tomar estos versículos como un amuleto, porque en la palabra del Señor dice que por mis vana repetición, quiero decir, que no con el hecho de estar recitando este salmo, ¿verdad? O tenerlo escrito en mi cartera, eso me va a hacer inmortal y nunca me voy a enfermar y no me llegará la peste, no voy a ver aflicción, eso no. El Señor más adelante dice que Él está en medio, o sea, sí vamos a llegar a ver eso, sí vamos a estar en esas características que hablan todas estas simbología, sí lo vamos a llegar si es así la voluntad del Señor, que nos haga cruzar por ahí, sí el Señor nos va a socorrer, sí el Señor es mi escudo y sí el Señor es mi esperanza sobre todo, Él es mi esperanza, pero no por recitar un salmo como tal y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Lo mismo hacen con el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En repetir eso no nos hace ¿cómo les diré? No me hace que eso no llegue, que la aflicción no llegue a mi vida o la escasez o algo, no, sino que el pasaje nos habla de la esperanza que tenemos en un Dios real, en un Dios vivo. Mm, mi Gaby, no sé si puedas apoyarme con la carta de los Romanos. Sí, ¿qué versículos, Clau? Romanos 15:17. Voy, sí.
Romanos 15, capítulo 13, perdón. 15, Capítulo 13. 15, versículo 3. Ok. Pregúntale a tu Capítulo hermanito. 15, versículo 13. Amén. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos habla de aquí para creer. Dice, vamos a tener el Dios de la esperanza. Esa es nuestra esperanza. El Dios de la esperanza nos va a llenar de gozo y de paz en el creer, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo. En el Salmo 146, 5, vamos a ir al Salmo 146, 5. Aquí nos habla igual de la esperanza que debemos de tener en el Señor. Dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Este salmo dice, bienaventurado, o sea, somos más que felices, ¿verdad? Más que dichosos si nosotros ponemos nuestra mirada en el Dios de Jacob, ¿verdad? Que Él es el que nos va a ayudar. Dice, bienaventurado es aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Esa es la esperanza que habla el autor o el escritor del Salmo 91, que en Él vamos a poner nuestra esperanza, que Él es su esperanza, dice Él en el versículo, que no hay otro nombre y otra esperanza más que en el Dios de Jacob, en el nombre de Jehová. En ese pasaje hacemos énfasis. ¿Por qué? Porque la esperanza viene de los cielos, no está en la tierra. Dice, voy a darle lectura a Romanos 8, 18 al 25. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Cuando la palabra habla de hijos de Dios, son todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Señor, su Salvador. En el Evangelio de Juan nos dice que hemos sido hechos hijos de Dios a través de del nuevo nacimiento, del nuevo bautismo, a través del Espíritu Santo, que nos ha hecho, nos dio esa potestad de ser hechos hijos de Dios por fe en el Señor Jesucristo, y que seamos todos, ¿verdad? Uno en el Espíritu. Esos son los hijos de Dios, los que esperamos la libertad gloriosa. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve,
a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El Señor nos dice que la esperanza que aún no vemos, esa esperanza es la vida eterna a través de Cristo. Es esa nueva Jerusalén que las Escrituras hablan. Es ese nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar. Esa es nuestra esperanza. Esa es la redención de un nuevo cuerpo, ¿verdad? El Señor, aquí Pablo dice en el libro de los Romanos, pero si esperamos lo que no vemos, esa es una mayor gratificación y nos lleva a guardar con paciencia lo que no hemos visto, lo que no podemos ver en esta tierra. Sin embargo, la fe a través de Cristo nos hace refugiarnos en ese Dios en el que el autor del Salmo 91 nos muestra y hace el énfasis cuando él dice, mi Dios en quien confiaré. En el versículo 11 y 12 podemos leer un pasaje, el mismo versículo que nos habla Mateo 4:6, donde dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. El 12 dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Vamos a Mateo 4:6. Este versículo lo emplea Satanás para darle tentación a nuestro Señor. Mateo 4:6. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, aquí Satanás está conversando con Cristo cuando él vino en la tierra. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el Señor le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es una respuesta muy sabia y es un mandato que también les hace en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16. Es una exhortación que les hace también nuestro Señor a su pueblo y les dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor les hace esa observación y esa observación de que no tienten al Señor. Y aquí el enemigo, ¿verdad? Satanás le hace esa tentación, le incita con la misma palabra del Señor, le incita, ¿verdad? A hacer algo que aunque Cristo mismo sabe y el enemigo también, que esa palabra es verdad, sin embargo, no es una orden directa del Señor. Jesús no obedeció al enemigo porque Él es uno con Dios. Él dice, todo lo que yo escucho hacer a mi Padre, yo lo hago. Si Él no hubiese tenido ese Espíritu Santo, esa comunión directa con el Padre, hubiese caído en la tentación del enemigo, mas no cayó porque él sabía que no era una orden del Señor. Y aquí estos dos versículos hacen un énfasis a eso, ¿verdad? Porque por eso les hago esta observación, que este salmo no es un amuleto ni nada por el estilo que nos pueda apartar de una enfermedad o una aflicción. No, el tema principal de este autor es Jehová de los ejércitos. En él pongo mi esperanza, no en unas letras o en un libro. La escritura no es un libro común
es la palabra del Señor, es inspirado por el Señor. Pero el salmista aquí dice que la confianza no está en unas letras, sino en aquel que las escribió, ¿verdad? En otros pasajes nos hace reflexionar también el Señor en esto, que el hombre o la humanidad prefiere adorar lo creado que al mismo creador, ¿verdad? Porque a veces vemos, ¿verdad?, cómo adoran el sol, la luna. Son cosas creadas por Dios, exacto. Pero el ser humano adora eso, ¿verdad? Lo hace su Dios y sobre todo hace sacrificios en esas cosas, en vez de poner la mirada en el que hizo ese sol y la mirada en el que hizo el universo. Y aquí el salmista lo sabe, dice el Altísimo y el Omnipotente. Y aquí Satanás quiere tentar al Señor con esa misma palabra, pero el Señor todo lo sabe, por eso es el Omnipotente. Luego dice, sobre el león y el aspi pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón, ¿verdad? Porque son pasajes que nos da como que fuerza, ¿verdad? Nos sentimos con que al recitar eso ya estoy pisando al enemigo. Eh, pero nosotros no tenemos esa potestad, sino que el Señor es el que nos defiende. Él es el león de Judá. La palabra dice que Él es el león de la tribu de Judá. Sin embargo, Satanás se hace parecer un león, pero en realidad no lo es. Entonces, en los versículos siguientes, el 14, el 15 y el 16, aquí el Señor habla, responde y nos da una respuesta. Dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, escuchen mis hermanos, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esa es la esperanza y ese es el conocimiento del Señor. No en una letra o en una estampita que la carguemos para allá y para acá, sino porque hemos puesto nuestro corazón en el Señor. Dice, por cuanto en mí, habla el Señor, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Con él estaré yo en la angustia. No, que la angustia no va a venir, no. Estaré con él en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo, yo creo que si está relacionado con Moisés, yo creo que era en el tiempo donde Moisés, ¿verdad? Vio cómo el Señor los libraba de Egipto, de su enemigo y abría ese mar, ¿verdad? Por eso yo creo que si Moisés está hablando de esta manera, así, y este escritor se expresa, ¿verdad? Cómo él ve caer a su lado 1000 y a su diestra 10,000. Dice, mas a mí no llegará. Fue en un momento en que el Señor ciertamente los ha librado de una aflicción o fue con ellos a cruzar esa aflicción y vio cómo la mano del Señor lo libró, lo ayudó y le dio la dirección correcta. Pero es nuestra confianza en el Señor, en Dios, en Jehová de los ejércitos, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Él es el que nos va a dar esa guía y Él es el que nos va a dar esa dirección. Entonces, este es algo, mis hermanas, estos 3 últimos versículos son muy esperanzadores y muy llenos de, de esa compasión y nos revela el Dios que todo creyente, ¿verdad? Invoca, dice, me invocarán mi nombre
porque su palabra dice que todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y aquí nos dice, el que invoque mi nombre, dice, yo le responderé, yo lo libraré, lo saciaré y le mostraré mi salvación. Esa es nuestra esperanza. Todas estos versículos y las palabras que se registran en las escrituras son a través del Espíritu Santo. Y en eso tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mirada. En el Dios que la escribió, en el Dios que la inspiró y en el Dios que aún en este siglo todavía es, porque su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo. Por eso aquí este autor, ¿verdad? De este salmo expresa esa confianza, que él tenía esa confianza en ese Dios que lo podía librar, que lo podía sacar de su aflicción, que podía caminar con él en medio de esa angustia. Él lo expresa y da estos símbolos, ¿verdad? Como dice él, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. No es literal, es una palabra metafórica o poética, ¿verdad? Que él hace esa comparación como una gallina cubre a sus polluelos, cuando los cubre, ¿verdad? Cuando los protege, ¿verdad? Ese símbolo aquí utiliza este autor, que a él así se ha de haber sentido en ese momento, como bajo la sombra o bajo las plumas de ese Altísimo, de ese Omnipotente, de ese Dios que puede ciertamente cubrirnos y guardarnos. En ese él ponía su esperanza y en él ponía él sus ojos, ¿verdad? Que él no debemos desviar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en el autor de las escrituras, ¿verdad? Y es su Espíritu Santo el que hasta el día de hoy está con nosotros. Y vamos a ver en Mateo 28:20. En Mateo 28:20, Jesús dice, le está hablando a sus discípulos, le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Cuando el Señor muere en la cruz, derrama su sangre y Él dice, consumado es. Él nos ha redimido, Él nos ha cubierto con su sangre para el perdón de pecados. Pero su cuerpo físico es entregado al pecado, pero su espíritu lo deja en la tierra. Y en este pasaje nos dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está hablando de su espíritu, del Espíritu Santo que está hoy en esta tierra y que mora en nuestra vida, en nuestro cuerpo, a todo el creyente, a todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero y aquel que ha sido bautizado en aguas, ¿verdad? Que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el que en esta tierra nos sigue dirigiendo, nos sigue guiando, nos sigue mostrando las sendas correctas, porque si si no estuviera el Espíritu Santo, estuviéramos, como la misma palabra dice, dispersados y como ovejas sin pastor. No sabríamos para dónde ir y para dónde caminar. Sin embargo, el Señor en su sacrificio no nos deja solos, nos deja su Espíritu Santo. Y es su Espíritu que le habla a nuestro espíritu y nos hace invocar el nombre de Jehová. Eso es el secreto de este salmo, invocar el nombre de Jehová, poner nuestro corazón en el nombre de Jehová, poner nuestra esperanza en el nombre de Cristo. Ese es
la enseñanza de este salmo. Es de quien se habla, no de unas letras o una vana repetición diaria, ¿verdad? No, sino que nos muestra que es en el nombre que es sobre todo nombre. Hay un pasaje en el Salmo 97:9, se los voy a leer y dice, Salmo 97:9 dice, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. No hay otro Dios más que nuestro Señor Jesucristo, más que Jehová, ¿verdad? Aquí en esta palabra dice que Él está sobre todo principado, toda potestad, sobre toda la tierra, sobre todo el universo, sobre toda la luna, sobre todo el sol, sobre todos los dioses. Él es el único al que verdaderamente invocamos y se nos revela. Es el único Dios que no nos pide nuestra vida, ¿verdad? Sino que Él es el único Dios que dio su vida por nosotros. Y este es el pasaje, ¿verdad? Y la enseñanza de este salmo. Un salmo muy esperanzador, ciertamente. Un salmo que lo han transgiversado, pues una mala hermenéutica tal vez, o un mal conocimiento del Dios de las Escrituras, ¿verdad? Que lo pueden utilizar como un escudo, ¿verdad? Vidente o algo así, ¿no? Pero no, en realidad el Señor es el ayudador de nuestras vidas. Él es el único Dios que nos revela la Escritura cuando nosotros la escudriñamos, ¿verdad? Porque para poder dar esta enseñanza, nosotros atrás de cámaras, ¿verdad? Hemos orado al Señor, hemos escudriñado letra por letra, puntos y comas. Quién era el que lo escribía, por qué decía eso en ese momento, qué estaba pasando en ese momento, ¿verdad? No nada más es una lectura para compartirlo, sino es un gran desarrollo atrás de esto, ¿verdad? Que podemos meditar y poder entender a qué nos quiere decir el Señor. Y en este salmo, el Señor se hace manifiesto que morando en esa habitación, en esas moradas celestiales, es el único lugar donde vamos a estar en paz. Es la única morada y habitación del Hijo de Dios, del creyente. Es la única habitación que nosotros podemos encontrar ese refugio, esa cobertura, como dice el salmista aquí, bajo las alas del Todopoderoso, esa protección de que nada ni nada nos va a separar de ese amor y esa protección del Señor. Yo les invito a meditar las escrituras con nosotros cada día y les invito también a escudriñar en casa, ¿verdad? Volver a leerlo, tal vez, si es necesario, otra vez meditarlo, ¿verdad? Y encontrar, ¿verdad? La dirección y la verdad en la palabra del Señor. Porque su palabra es verdad, dice el Señor, y la verdad es Cristo, y la verdad es Jehová de los ejércitos. Ahí solamente vamos a encontrar, ¿verdad? La revelación de las escrituras y el entendimiento. La palabra dice que Cristo es el que abre nuestro entendimiento. Y por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, sumergirnos dentro de cada palabra y de cada versículo para poder entender el mensaje que el Señor quiere darnos. Pues este es el salmo de hoy y espero que haya sido de mucha ayuda, de gran edificación y que lo puedan volver a repetir, ¿verdad? Volver a leer, porque el Señor, cada que leemos una y otra vez, aunque sea el mismo versículo, el Señor siempre nos va a revelar algo a nuestra vida en el momento correcto y en el momento adecuado. Pues Dios les bendiga y pues le doy lugar a mi hermana Gaby. Gracias, mi Clau. Gracias con todo nuestro corazón por la enseñanza
que el Señor ha permitido que esta mañana se nos haya presentado. Muchísimas gracias. Y sí, la importancia de conocer al Señor. En el versículo 14, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Conocer al Señor, no solo de oídas, sino en verdad conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del estudio, de la meditación, de su palabra, es su biografía. Aquí vamos a conocer sus atributos, el carácter de Dios. Entonces, por eso es tan importante y es la invitación constante y un objetivo central, principal de este grupo de mujeres que estamos aquí estudiando la palabra del Señor, el que permanezcamos en ella. No solo nos quedemos como oidores, sino también lo importante de ser hacedores de su palabra. Mujeres obedientes que cumplen con lo que la palabra de Dios dice. Gracias por acompañarnos este día. Gracias a nuestra hermana Clau Sánchez por compartir esta enseñanza. Primeramente, el Señor, nos vemos el día de mañana. Bendiciones.